aparte de esto fue futbolista y por una lesión tuvo que dejarlo a un lado. Ese sueño quedó ahí, sin embargo siguió buscando en la vida, siguió buscando oportunidades, fue independiente por mucho tiempo en el sector de la telefonía, pero había algo en él, había un hambre en él que lo llevaba a algo más. Por eso cuando conoce esta oportunidad, cuando la empieza a desarrollar, saca esa hambre que tenía. Y por eso en muy poco tiempo, en 15 meses, como lo contaba su esposa, ha logrado tener resultados impresionantes, no solamente en Cali, que es su ciudad de origen, sino en todo Colombia. Así que yo quiero que lo recibamos como él se lo merece, con un muy fuerte aplauso, como los paisas recibimos a los invitados de afuera, al diamante Harold Orejuela. Muy buenas noches, Medellín. ¿Cómo estamos? Es para mí un placer, y más que un placer, un honor, estar parado aquí delante de ustedes, donde se empezó a escribir la historia de libertad para mi familia. No sin antes darle gracias al liderazgo de la región, a los líderes de la mesa de trabajo, personas que pagan precios, que se esfuerzan tras bambalinas para que podamos disfrutar de escenarios tan majestuosos como este. A nuestros rangos aprendiz élite, a nuestros bronces, a nuestros platas, a nuestros oros, platinos y nuestros diamantes, ubicados en la zona VIP, pero especialmente a ti, querido invitado, que estás aquí porque hay un propósito diferente para tu vida hoy. En esta noche yo tengo la misión de contarles que yo soy el esposo de la señora de rojo. Era para calmar los nervios. Tengo la misión de compartirles un poco de lo que Gano Excel ha significado en nuestras vidas y de por qué cualquier persona está en la capacidad de desarrollar con éxito una oportunidad como Gano Excel, porque si una persona como yo, viniendo de donde venía, en la situación que decide emprender este proyecto, puede tener hoy un resultado medianamente bueno dentro de esta oportunidad, cualquiera de los que está aquí sentados ya tiene lo suficiente para lograrlo y en grande. Yo nací en una familia promedio, una familia tradicional, quizás como la tuya, quizás como la de la mayoría de los que estamos aquí. Mi padre, un hombre dedicado a su hogar, un hombre responsable, siempre veló porque en la casa no faltara nada, especialmente el ejemplo. Jugó fútbol, pero en determinado momento decidió dejarlo para hacer lo que era más importante en ese momento. Mi madre, una mujer que se dedicó al hogar se ha dedicado al hogar durante toda la vida, una mujer abnegada que siempre nos dio el ejemplo y que siempre se caracterizó por tener esa sabiduría especial, que siempre tiene la respuesta correcta y que siempre tiene el buen consejo. Soy el menor de 2 hermanos, y ser el menor de 2 hermanos de una familia promedio tiene unas características bien interesantes. Por ejemplo, el 31 de octubre yo me ponía el disfraz de Superman que mi hermano había usado 1 año o 2 años atrás. Por ser tan contemporáneos, eso se repetía siempre. Afortunadamente yo cumplo años el 13 de noviembre y mi hermano el 14, entonces el tema de la fiesta se podía arreglar fácilmente. Y así crecimos. Recuerdo que cuando yo quería algo le decía a mi padre que quería un regalo o algo especial, y él me decía: hijo, pídele todas las noches a Dios que con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio lo que tú me pides algún día va a llegar. Y no es malo eso, pero se te va quedando ese chip en tu cabeza donde entiendes que en la vida todo cuesta mucho, que las cosas se logran necesariamente con mucho sacrificio, con mucho dolor, con mucho esfuerzo. Y así crecimos. Le doy gracias a Dios porque en nuestra familia los 2 hijos somos hombres de bien.
pero yo empecé a mirar las alternativas que me ofrecía este panorama. Y desde muy pequeño entendí que de pronto el demostrar era mi hermano porque era más juicioso. Entonces yo no era el de mostrar siempre, mi hermano era el de las mejores notas. Pero yo estaba más inclinado a la parte deportiva, me gustó más. Veía en mi papá ese hombre que jugaba bien al fútbol, que todo el mundo lo recordaba, veía las fotos y decía, yo sí voy a cumplir los sueños de mi padre. Y me enfoqué en una carrera deportiva desde los 7 años. Y de pronto, si usted vino a escuchar una historia de éxito y se empieza a desanimar por ahorita, espere al final. Porque emprendí desde los 7 años una carrera deportiva a conciencia, sabiendo que mi alternativa real era cambiar esas cosas que no me gustaban de mi casa, esa pared con ladrillos que yo le decía a mi hermano que queríamos una casa sin ladrillos, ese piso de tierra y esas cositas que no nos gustaban, ese televisor blanco y negro. Y yo decía, con el fútbol las vamos a cambiar, y le aseguraba a mi familia que lo íbamos a hacer con el fútbol. Y nos dedicamos toda la vida a hacerlo, y pues adivinen que no la hicimos. No la hicimos con el fútbol, pero Dios tenía un plan mejor para nosotros. Ese fue quizás uno de los fracasos más difíciles, porque cuesta aceptarlo. Y durante muchos años quizás reviví ese proceso, pero fui creciendo y empezaron a aparecer nuevos intereses. Seguía jugando fútbol, pero me empecé a distraer, porque muchas veces cuando tú no logras algo, encuentras excusas. Hoy lo digo francamente, y la única razón por la que no la hice en el fútbol fue porque me faltó un poco más. Pudieron pasar muchas cosas, pero me faltó. Y cuando emprendí mi vida ya de adolescente, pues empieza uno a interesarse en otras cosas, y apareció por ahí a la edad de los 18 años una muchachita que me perseguía. Y con el tiempo, pues el amor empieza a expresarse y apareció el fruto del amor. Y en ese instante ya cambian las prioridades, porque ya tienes que empezar a mirar si haces lo que sueñas o haces lo correcto. Y a veces lo que sueñas, por el chip que tienes, no encaja con lo correcto. Así que ya empezó como la angustia de construir una vida, y empezamos a buscar lo que deseábamos para nuestra familia, pero el fútbol empezó a pasar a segundo plano. Emprendimos con muchos negocios. ¿Quiénes aquí quizás de pronto algún día han soñado con tener un negocio? Muchos, ¿cierto? Algunos se aventuraron en el tema de tener un negocio. A mí me gustaba el tema del negocio porque era lo que más se parecía a lo que yo vivía en el fútbol, donde tenía tiempo, donde había una oportunidad de generar ingresos muy altos, donde yo podía tener comodidades. Entonces vi la alternativa de tener negocios, y empezamos con un negocio de fiado, de ese en el que tú compras cosas y buscas a tus amigos y les vendes mercancía, y cuando vas a cobrar pierdes a tus amigos. En ese negocio trabajamos un tiempo y perdimos muchos amigos importantes, otros se quedaron, aunque no pagaron, pero se quedaron, que era lo importante. Hoy hacen el proyecto con nosotros, que es más importante aún. Y ese negocio no funcionó mucho, así que se nos ocurrió en determinado momento montar una panadería. Y compramos una panadería en un barrio cercano, empezamos a trabajar en ella, pero no sabíamos absolutamente nada del negocio de panadería. Ya se podrán imaginar cómo nos fue, porque dependía de nuestro conocimiento, de nuestra habilidad, y no funcionó muy bien. Aguantamos un par de meses, finalmente tomamos una decisión inteligente y cedimos ese negocio, pero no se acabó ahí el deseo de superarse. Así que empezamos a buscar alternativas. Mi esposa se volvió experta en el tema de hacer manicure, el tema de las uñas, y yo seguía buscando oportunidades. Decidí regresar al fútbol, lo intentamos de nuevo un tiempo, no se pudo, y finalmente cansados, porque te vas cansando de estrellarte. Quizás tú has intentado varias cosas en la vida, y lo que has intentado te muestra que intentar no es tan sencillo, que es más fácil ir a cumplir los sueños de otra persona, que es más fácil hacer lo básico, lo simple, lo que todo el mundo hace. Finalmente hay gente que vive peor que uno.
pero yo no me sentía cómodo ahí. Miraba a mi esposa, miraba a mis hijas con las posibilidades que teníamos y siempre pensé que había algo más para nosotros. Siempre pensé que habían oportunidades diferentes y seguía luchándola con una carrera que sabía que no iba para ningún lado, pero me ofreció una esperanza y pensando en qué negocio poner. Por ahí se nos alumbró la lucecita y pusimos una tienda de tecnología. Fue el único negocio que pegó haciendo memoria. El negocio pegó. Durante casi 7 años estuvimos en ese negocio y aprendimos. En ese proceso conocimos a muchas personas importantes para nuestra vida, pero hubo uno en particular que empezó a marcar la diferencia. Esta persona era un cliente que iba habitualmente al negocio y compraba aparaticos para un dispositivo de una manzanita incompleta. Es fanático de esa marca y él mantenía ahí. Yo lo miraba como una persona muy particular y lo empecé a conocer y se creó un feeling con él. Conocerlo me permitió empezar a saber qué clase de persona era. Me empezó a hablar de que estaba haciendo una especialización, era ingeniero, estaba trabajando para unas personas muy importantes y se empezó a interesar en mi negocio. Y a mí no me gustaban las sociedades y un día llegó y me dijo: Harold, deberíamos asociarnos. Yo voy a traer mercancía de otro país, maquinaria pesada, es en lo que yo trabajo, pero en el contenedor hay espacio. Quizás podamos, no sé, colocar tecnología ahí, yo tengo contactos y abrir nuevos mercados. Lo miré y dije, no sé, acabo de terminar una sociedad y no me fue bien, pero me dio como esa buena vibra que da ese pálpito de que viene algo bueno y dije al final, hagámoslo. Finalmente la situación no era tan buena en ese momento para nosotros, veníamos de una quiebra. Nos asociamos y empezamos a caminar juntos. El negocio cambió del cielo a la tierra, los números se dispararon, hicimos las mejores ventas. Fue ese momento en el que tú saboreas una victoria. No sé si tú recuerdas esos momentos en los que tú te has sentido pleno. Así nos sentíamos y llegó una reunión de balance y el diagnóstico de este personaje que sabe tanto de negocios, que me enseñó gran parte de las cosas que sé hoy de negocios, que me asesoraba financieramente, fue: hay que cerrar. Y en ese momento, cuando tú estás supuestamente en el éxtasis de que estás creciendo y te das cuenta de que no era así y empiezas a entender realmente lo que pasa, claro, el negocio creció en ventas, pero el negocio no soportaba el crecimiento. Así que si las ventas crecieron un 200%, el gasto creció un 190%. Y era mucho más trabajo, más esfuerzo. Y las ganancias incluso eran menores y ya éramos 3 para repartirlas. Así que la decisión fue sana, pero quedó una herida. Y esa herida quedó ahí porque esta persona se volvió tan importante para nosotros en casa. Y lo que veía era que se había ido ese salvavidas que había llegado. Y quedó esa herida ahí, pero se quedó un amigo. Nos seguimos viendo y un día llegó el papayazo, llegó a mi local, yo seguí con el local, era lo que yo sabía hacer. Y llegó a mi local y me dijo: Harold, ¿cómo van esas finanzas? Le dije: vamos mejorando. Y me reí, pero no era cierto. Me dijo: ok, tengo la solución para esos problemas financieros. Y sacó una hojita gris. Si usted vio una hojita como blanquita con azul, en esa época era gris. Cuando yo la vi, yo dije: ay, 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 te cacharon. Yo conozco eso, lo conocí en el 2010. Sé de qué se trata, me lo ofrecieron. Incluso mi mamá botó el producto ese, mi mamá botó el café, nunca se lo tomó. Porque te quiero decir algo. Si conoces a alguna persona que ya conoció este proyecto, aún habiendo estado aquí, nunca supo de qué se trataba si no se quedó. Cuando tú entiendes la dimensión de este negocio, no te permites estar por fuera, no te lo permites. Le hice todo el bullying que pude. Era un tema personal ahí, por lo de la sociedad que se rompió. Pero cuando él cruzó la puerta, yo me quedé pensando, noté tanta convicción en él, aunque no sabía mucho del negocio, que dije: este berraquito la va a hacer. Y miré a mi esposa como para pedir aprobación, así como cuando uno mira a la esposa,
Y ella me miró de una manera que yo dije, no, ese negocio es malo. No, ni por aquí. Pero llegué a la casa en la noche y traté de dormir, y quizás cuando tú recuerdas las cifras que hay aquí, quizás te pasó a los que ya son empresarios, o quizás a ti que estás escuchando este proyecto, tú llegas a la casa y empiezas a recordar cifras y dices, bueno, y donde eso sea cierto, donde esto funcione. Así me pasó esa noche. Pasaron los días y nosotros vivíamos en un 8º piso, y empecé a llegar al apartamento tarde y salía pegado a la pared del ascensor, porque estábamos el uno al lado del otro para que Andrés no me viera. Y pasaba con cuidado, me entraba a mi casa y apenas cerraba la puerta me paraba ahí a escuchar. Y empecé a escuchar unas voces que me dieron uno de los datos más importantes para mí en el negocio, fuera de lo que leí e investigué después. Y era que habían personas muy sabedoras, personas preparadas, personas que habían hecho carreras universitarias sentadas con él, personas del mismo nivel de él, analizando cómo iban a lanzar este proyecto. Uno es el que hoy es platino, Miguel Martínez. Otro es el hoy diamante, Juan Carlos Arias. Ya hoy que los trabajo con ellos, conozco sus voces, sé quiénes eran. Y yo los escuchaba y mi esposa me decía, véalo ahí, véalo. No, que no. Y yo, espere, que está como bueno. Y escuchaba, y cada vez me interesaba más el negocio, hasta que no me aguanté y me le acerqué a Andrés y le dije, venga, cuénteme pues, así como cuando uno no le interesa, cuénteme, ¿cómo es que es esa vaina ahí? Pues que de pronto yo estoy como desinformado. Pero yo ya sabía que necesitaba el negocio, yo ya sabía que yo tenía que estar aquí. Me dio unos datos que investigué un poco y le dije, yo quiero hacerlo, pero no tengo el dinero. Me dijo, no tener el dinero no va a hacer que no emprendas y cambies la vida de tu familia. Y la verdad lo creí inmediatamente, porque había emprendido tantos negocios donde había invertido mucho más dinero, tiempo y sin saberlo salud, y no había ganado nada. Así que le dije, ok, vamos a arrancar. Empecé a consumir el producto porque no teníamos ni la culpa en casa, no había cómo arrancar en ese proyecto. Estábamos en una quiebra ya insalvable, y en ese momento sucede lo que no estaba en la agenda, porque no conozco a nadie que tenga en su agenda, para tal fecha mi familia va a ser visitada por un tumor cerebral. Y venían muchos fracasos, y no importaba, nos sabíamos levantar, pero este fue diferente. Este fue un golpe para el que no estábamos preparados ni siquiera mentalmente. Este fue un golpe que fue certero en ese momento, pero afortunadamente ya había llegado esta oportunidad. Y te quiero hablar a ti, querido invitado, que quizás estás conociendo este proyecto en esta noche, que quizás estás viendo lo que realmente hay detrás de esta oportunidad. Yo, casi 8 años atrás, tuve en mis manos la receta para evitarle tanto dolor a mi familia, y no fui capaz de ver más allá de mi nariz. Si tú hoy estás aquí, es porque quizás ya alguien vio lo que viene para ti más adelante, y quizás no es solamente financiero. El producto no curó a mi esposa. Tuvimos que enfrentar todos los problemas que trae una enfermedad como esta. Algunos días en silencio, y luego no se pudo callar lo que estaba pasando. Tuvimos que explicarle a nuestra hija mayor las posibilidades que habían, porque era un diagnóstico de muerte. Pérdida de la memoria, pérdida del habla, pérdida de la movilidad del lado derecho, y mínimo 2 años de recuperación. Pero como hay un Dios en los cielos que tenía una respuesta diferente, un mes después de la cirugía salió caminando por sus propios medios. 15 días después de la cirugía estaba en la oficina de Cali presentando este negocio y construyendo libertad. El producto funcionó. Gracias a Dios, ayudó a que esa recuperación fuera mucho antes, pero los daños que causó invertir tanto en una cirugía, en un proceso médico, quedamos sin nada. El negocio que nos daba de comer desapareció por completo. Los dueños de la mercancía que teníamos, los dueños del dinero que debíamos, no entendían y empezaron a llamar y a enviar fotos de las niñas, porque había que pagar, y aún así había que construir. Te quiero decir,
que para muchos la economía es una excusa para no arrancar en este proyecto. Para nosotros fue una razón para hacerlo. Para muchos el no tener tiempo es una excusa para no arrancar a construir. Para nosotros fue un propósito, tener tiempo para nuestras hijas. La inseguridad, porque no podíamos salir de casa. Conocía muy bien la bodega del carro de Andrés, porque en la bodega salíamos muchos días con miedo, pero más miedo me daba quedarme ahí a esperar que la vida se acabara y que ellas no tuvieran un mañana. Desde ahí, desde la escasez, decidí convertirme en empresario full de este negocio. Cuando podía conseguir para pagar los servicios, cuando comíamos quizás una vez al día, porque nuestro diamante Manuel nos visitaba en las noches y nos pagaba la única comida del día, cuando no había cómo construir. Porque mucho tiempo, mis niñas, bebecitas, mi hija mayor, mi esposa y yo, aprendimos a alimentarnos con clásico en la mañana, 3 en 1 al almuerzo, chocolate en la noche. El Ganoderma no te deja desnutrir, te lo puedo garantizar. Hoy no se trata de abundancia material. Te quiero decir que salimos tranquilos a la calle, que nos buscan quizás muchas de esas personas para ofrecernos dinero y ya no necesitamos. Te quiero decir que se trata de tranquilidad, porque nunca había visto la sonrisa real de mi esposa en muchos años. Nunca había visto a mi hija tan feliz como la pude ver hace un par de días, cuando por primera vez conoció el mar junto con nosotros. Cosas que quizás antes hubiera podido pagar, claro que sí, pero no había tiempo para hacerlo. Así que si tú estás aquí sentado y quizás tienes un gran negocio, te quiero decir que ese negocio quizás te da dinero, pero no te da tiempo y libertad, porque si tú paras, tu ingreso empieza a menguar. En este proyecto puedes concentrarte en crecer, porque lo demás ya está listo. Hoy tienes la posibilidad de decidir escribir una historia diferente o repetir la misma, y lastimosamente lo más probable es que tus hijos, tus pequeños, repitan la misma historia que tú escribes hoy y se sientan cada noche al regresar a casa tan felices como tú te sientes al salir de ese trabajo donde todos los días vas y quizás no te sientes satisfecho. El reto esta noche es para aquellos que entienden y comprenden el tamaño de esta visión. Hoy nosotros no estamos aquí buscando clientes para este negocio, estamos buscando socios para construir una visión que tiene el potencial para cambiar tu vida y la de toda esta gente que te rodea, la de toda una sociedad. Para eso te invitaron, para eso te colocaron aquí. Ese es el proyecto que se construye hoy. Te quiero decir que te des vuelta y mires a la persona que te invitó. Si no está aquí, dale una llamada y dale una respuesta clara, no sobre si tienes dinero, no sobre si tienes tiempo, no sobre si crees que eres capaz, sino sobre si en tu corazón sientes el deseo de cambiar tu vida y la de la gente que amas, porque con eso es suficiente para construir. Muchas gracias, Medellín. Que Dios los guarde.